Y les voy a compartir una presentación. Ven bien ahí, ¿no? Sí, Bien, Sí, se ve. perfecto. Está, perfecto. Está. Bueno, entonces en esta yo lo que quería hacer era lo que dice acá, ¿no? Un redondeo final de las cosas que vimos en el curso, sobre algunas cosas de repaso, digamos, o más conceptuales, pero sobre todo volver sobre los casos en particular, un poco para que les quede como en los crucigramas, ¿no? La solución, aparte, por si los quieren hacer y revisar de nuevo, tener cuál es la solución. Y por otro lado, para, bueno, redondear un poco también lo que estuvimos discutiendo las dos veces pasadas que vimos los casos. ¿Tá? Y entonces quería recordarles rapidito qué es lo que hicimos y qué es lo que pretendíamos hacer en el curso, ¿no? Entonces vimos los casos, eh, que son esos que están ahí. No hicimos al final el caso de array CGH, yo se los voy a mostrar ahora, pero sí usamos secuenciación de exoma, secuenciación de genoma completo, secuenciación de un panel de genes asociados a predisposición hereditaria del cáncer y secuenciación de genoma mitocondrial. ¿Tá? Y después 6 artículos que en este año, porque los vamos variando año a año o edición a edición del curso, nos centramos en el screening genómico, tanto en adultos como en recién nacidos, que además era uno de los casos, el diagnóstico de enfermedades genéticas, que eran, bueno, un poco todos, y algo de lo que se llama score de riesgo poligénico, que bueno, eso sí, no lo vimos a propósito de ninguno de los casos, o en realidad en el caso 4 creo que era el de screening del adulto, bueno, hay tanto 23andMe como Genera hacen una especie de score poligénico de riesgo limitado, pero con esa intención por lo menos. Entonces estos eran los grupos para recordar, pero un poco lo que ya vimos, que yo le había puesto a los que en teoría le llevaba menos tiempo de análisis a un caso de ADN mitocondrial para completar. Había algunos casos, sobre todo el 2, 3 y el 6, el 2, 3 y el 5, perdón, que requerían bastante análisis, muchas variantes, y por lo tanto porque en teoría era todo el exoma lo que estaban viendo, eh, con filtrados, todo lo que quieras, pero a partir de datos de todo el exoma, y entonces eran los que tenían más tiempo de análisis. Perdón. Y recordarles también que en todos los casos, si este es un esquema general del análisis de datos de secuenciación masiva con fines de diagnóstico, en todos los casos arrancábamos más o menos de donde marca la flecha, ¿sí? Donde ya teníamos, por supuesto, la secuenciación hecha, el eh, alineado y llamado de variantes hecho, la anotación de variantes, que es en definitiva toda la información adicional que tenían en las tablas de cada variante, y un filtrado previo, después ustedes podían hacer arriba el que quisieran, y de hecho lo hicieron, pero un filtrado previo, sobre todo sacando variantes de frecuencia alta. Y ustedes tenían que hacer, por lo tanto, la priorización de las variantes que les quedaban y una interpretación clínica de cuál o cuáles explicarían el diagnóstico, por qué mecanismos, dominante, recesivo, etc. Y eso lo hicieron muy bien todos los grupos y justamente basándose en los datos de anotación que tenían en los Excel que muestran las variantes, bueno, que mostraban todas las variantes. Y básicamente, a grandes rasgos, bueno, las características de la propia variante, eso lo discutimos, eh, el fenotipo, que está descrito como asociado a variantes de ganancia o de pérdida de función en esos genes, a ver si coincidía con los datos fenotípicos que teníamos de los casos,
el modo de herencia y el mecanismo patogénico, a ver si son variantes que están en heterocigosis, son para algo dominante, si están en homocigosis o en una posible heterocigosis compuesta, ¿eh? A su vez, si son dominantes, podemos decir, bueno, esto es heredado de un parental afectado o es de novo. Los datos de frecuencia poblacional, que esos son datos que en general siempre tenemos, y eventualmente, si es que las hay, descripciones previas y clasificaciones previas, ¿sí? Lo mismo para las variantes, vamos a ver, de variantes en el número de copias y este, en el ADN mitocondrial, ¿sí? Vamos a sacar esto, ahí. Este es un esquema de la empresa coreana Tribillion, que hace análisis de exoma, y justamente se los quería resaltar por esto. Ellos hacen la secuenciación del genoma, en realidad es del exoma, la definición de las variantes, ¿sí? Y en paralelo, de forma automática, ponen ingresan los datos del fenotipo, no una historia clínica, sino los datos del fenotípico de discapacidad intelectual, talla baja, malformación de la nariz, ¿no? Lo que sea, en inglés. Eso se hace usando una cosa que se llama ontologías, que son en definitiva términos estandarizados y relacionados entre ellos. Y su sistema automático lo que hace es, de las variantes que tienen, y todos los datos que ya vimos de esas variantes, y de los fenotipos que tienen, y las variantes sabemos en qué genes están, obviamente, cuáles son las que se parecen más y de esa forma hacer una interpretación de la variante y un resultado, ¿sí? Que llega como un PDF. ¿Ah? Tenemos varios pacientes, los que han ido a la policlínica o están yendo, tenemos varios pacientes analizados con esto y tenemos los PDF con su resultado. Pero lo que les quiero hacer notar es que esto que ellos hacen por un sistema automático es en definitiva lo que ustedes hicieron usando la cabeza, ¿no? Es decir, ver la variante, ver qué características tenemos de la variante, en qué gen están, qué es lo descrito para ese gen y si coincide con el fenotipo que los datos fenotípicos que tenemos e interpretarlo de esa forma. Veamos, por supuesto, si hay alguna duda o preguntas de esto me paran, pero veamos, me distraje con esto, vamos a sacarlo, veamos algo más de los casos eh, que vimos. Y sobre todo el caso 1, que al final no lo vieron o ningún grupo lo analizó. Es un recién nacido de 10 días de vida, sexo masculino, sin antecedentes familiares de enfermedad, no consanguinidad entre los padres, pero su madre tuvo 3 abortos espontáneos previos, ¿sí? Fue pequeño para la edad gestacional, o sea que había un déficit del crecimiento intrauterino, con dismorfias faciales, hipertelorismo en los ojos separados, piel redundante en el cuello, pliegue único bilateral en ambas manos, y una malformación mayor, que es una cardiopatía congénita compleja, como es la tetralogía de Fallot. Y esto en realidad habría que confirmarlo después a nivel de resonancia, pero la ecografía transfontanelar permitía ver ya una agenesia del cuerpo calloso y una agenesia o hipoplasia severa del vermis cerebeloso, o sea, una malformación tanto del cerebro como del cerebelo. Se le hizo un cariotipo que fue normal, masculino, y se le hizo un array que es este, ¿sí? Que se lee así el resultado. Es un array. ¿Qué versión del genoma, contra qué versión del genoma está alineando los datos del array? En este caso es la versión anterior, ¿no? Penúltima. Y entonces lo que dice es, en la región 5P 15.33, P 14.3, esto está definido por las bandas citogenéticas, lo que se llama el ideograma de los cromosomas. Acá está la región genómica desde la base 26.142 del cromosoma 5 a la 22.679.309, ¿eh?
o sea, es la dirección genómica, por decirlo de alguna manera, eso está por 1. En vez de estar por 2, que sería lo normal, está por 1. O sea que hay una delesión de esa región en uno de los cromosomas 5. Y además, en el cromosoma 7, en esta región citogenética, en esta región genómica, está por 3. O sea que hay una duplicación en esa región del cromosoma 7. ¿Sí? Ahora vemos mejor. Ahora volvemos a ese dato. Pero para ver la patogenicidad de una variante del número de copias, ¿no? Surge claramente de lo que veíamos recién, que es un buen fragmento de ADN de millones de pares de bases que está de más o de menos en el 5, de más en el 5. Entonces, lo primero que hay que ver es si estamos hablando de una lesión o una duplicación. En este caso tenemos las dos cosas. Lo otro que tenemos que ver es el tamaño. Si hay una lesión de, yo qué sé, 2000 pares de bases, capaz que no pasa nada, cae entre dos genes y no hace nada. Si hay una lesión de 10 millones de pares de bases, ya tenés ahí unos cuantos genes, podés tener centenares de genes ahí. Y la duplicación lo mismo. Y por lo tanto lo que hay que ir a ver es qué genes o elementos genómicos, porque a veces puede haber un enhancer en esa región que se pierde, ¿ah? O una región que regula la estructura de la cromatina y se pierde y se desarma la estructura de la cromatina y por lo tanto la expresión de los genes que están en esa región. ¿Ah? ¿Qué genes y qué elementos genómicos hay en la parte de lesionada y duplicada? Y sobre todo para los genes, si son genes sensibles a la dosis, ya sea de menos o de más, o son genes que no tienen una gran sensibilidad a la pérdida o estar en triple dosis. En general, los genes que tienen una sensibilidad a estar en una sola dosis, o sea, cuando hay una lesión, es más probable que también sean sensibles a estar en triple dosis, pero no es una regla universal. Y lo que sí es cierto es que muchos genes son más sensibles a estar en una dosis simple que a estar en triple dosis. ¿Ah? Por algo existen el síndrome de Down, el síndrome, la trisomía 13 o la trisomía 18, Pató y Edwards respectivamente, eh, y no existen las monosomías 21, las monosomías 18, la monosomía 13. ¿No? Entonces son mucho mejor toleradas cuando hay material de más que de menos, pero puede ser patogénico igual. Lo otro que hay que ver si esto involucra regiones de imprinting, porque si hay una lesión en una región de imprinting, sabemos que puede haber alteraciones de la expresión, ¿no? Sobre todo cuando pasa que yo tengo un alelo de lesionado y el otro alelo inactivado por imprinting. Al final perdí los dos alelos. Bueno, como todo, si hay descripciones previas de esa lesión o esa duplicación, que me digan, mirá, no, en 150 pacientes ya está demostradísimo que esa lesión es patogénica. Y lo otro es ver si es de nuevo, ¿no? Padres sanos, niño afectado. eh, eh, bueno, a ver si es de nuevo o qué. ¿Sí? Que en este caso no es de nuevo, pero tiene los padres son sanos, pero tienen una alteración. Este es el artículo hoy en día más nuevo con guías para interpretar eso, pero dice lo que yo resumí recién. Y acá tenemos nuestras variantes. ¿Sí? Esta es la del cromosoma 5, esta era la que estaba de menos, ¿no? O sea, una delesión. Y fíjense que es un lindo pedazo, medio brazo corto del cromosoma 5, en la región terminal, ¿no? O sea, de la mitad del brazo hasta el telómero del cromosoma 5. ¿Ah? Esto es Decipher, que yo puedo buscar con las coordenadas genómicas y en qué cromosoma es, eso me lo dice, es el dato que me da. Tengo que tener ojo de que sea la versión correcta de genoma, pero Decipher te permite poner de las versiones anteriores, te lo actualiza a la versión última, que es el 38. 19 es 37 en realidad, ¿no? Se le dice de las dos maneras. Entonces, bueno, es esto.
Acá cada una de estas barritas es un gen que está metido ahí, es un pedazo enorme, tiene un montón de genes, ¿sí? Los genes tienen colores porque los genes más rojos son los que es más probablemente que sean sensibles a la haplo, que sean haplo insuficientes, o sea, sensibles a estar en una sola copia en vez de dos. Y fíjense que hay unos cuantos. Y estas barras rojas, oscuras, son los pacientes previamente descritos con deleciones en esta región, que hay un montón de pacientes con deleciones incluso más chicas que la nuestra y que están catalogadas como patogénicas. ¿Ah? O sea, este pedazo que está acá marcado en rosadito corresponde a todo este largo. ¿Sí? Entonces fíjense que hay de lesiones incluso más chicas que la nuestra que son patogénicas. ¿Ah? O sea que esto claramente es una lesión patogénica. ¿Sí? Ahora, en el cromosoma 7 tengo una duplicación por 3, también de un buen pedazo del brazo corto, en su región terminal. De nuevo, hay un montón de genes y hay de nuevo un montón de casos previos descritos con deleciones incluso más chicas. Las que son patogénicas son las barras oscuras. Roja es de lesión, azul es duplicación. ¿Sí? Ahora miramos las barras azules oscuras, son las que nos interesan. Y hay duplicaciones incluso más chicas que la nuestra que están descritas como patogénicas. ¿Sí? Entonces, probablemente el fenotipo de este paciente sea una combinación de estos dos síndromes, digamos, ¿no? El de lesión 5P, que es un clásico, y el de duplicación 7P, que no es tan clásico, no tiene ni nombre, pero esta es claramente patogénico en este sentido. ¿Sí? Vuelvo un poquito para atrás, y un poco para, espero yo, para que les permita apreciar mejor esto, qué es lo que nos muestra un array CGH o un array de CNPs, mayormente muestran lo mismo. Lo que muestran son desbalances cromosómicos, o sea, si hay regiones de más o de menos, de lesiones o duplicaciones. Puede haber triplicaciones, cuatriplicaciones, ¿no? Las deleciones en general van a estar en heterocigosis. Una deleción grande en homocigosis, de nuevo, es incompatible con la vida. Además de que sería muy raro. Ahí lo que hay que ver cuando tengo un desbalance cromosómico es si son recurrentes o es accidental. Hay una serie de regiones de nuestro genoma que tienden a tener deleciones y o duplicaciones por la propia característica de esas regiones, porque tienen regiones, se llama low copy repeats, regiones repetidas, que hacen que los cromosomas se alineen mal en la meiosis y generen lo que se llama un entrecruzamiento desigual, unequal crossing over en inglés, que genera deleciones en un gameto, en un cromosoma, y en un gameto, por tanto, meiosis estoy hablando, y al mismo tiempo duplicaciones en el otro cromosoma o el otro gameto. Otras deleciones o duplicaciones son accidentales, ocurren por accidente en cualquier lado. Obviamente de las primeras va a haber más descripciones, de las segundas capaz que no hay ningún paciente que tenga una deleción exactamente igual a la del mío. Lo otro que hay que ver es si son heredadas o de nuevo, eso hay que estudiarlo en los padres. Puede ser síndromes muy severos, este parece ser el caso de uno de ellos, tiene dos malformaciones mayores, o síndromes leves, ¿no? Como sí, digo bien, la de lesión 22Q, que muchas veces pasan hasta desapercibidos. Y hay que ver si son síndromes causados por haploinsuficiencia en las deleciones o por exceso de dosis en las duplicaciones. Recuerden que en este caso tenemos en dos regiones cromosómicas o genómicas distintas las dos cosas, ¿no? Una de una y otra de otra. Los arrays de CNP, que es el que estamos usando, lo que pasa es que yo lo acorté un poquito, pueden mostrar también regiones de ausencia de homocigosis, de heterocigosis, perdón. Absence of heterocigosis, o también se le llama pérdida de heterocigosis. Porque como las variantes genéticas son muy frecuentes, si vos agarrás un fragmento cromosómico grande o genómico grande, seguro va a haber alguna mutación en heterocigosis
en relación al genoma de referencia. De hecho, en unas cosas del tamaño de esto debería haber miles. Y entonces pueden verse regiones donde no la hay, y es todo homocigoto. Eso es lo que se llama ausencia de heterocigosidad. Y eso puede deberse a consanguinidad, a una disomía uniparental parcial, o sea que los dos cromosomas vienen de un mismo padre, de un mismo cromosoma, de un mismo padre, entonces son iguales, por eso son homocigotas, o puede deberse a una delesión, ¿no? Donde falta un cromosoma, un pedazo de cromosoma y vos ves el otro como si fuera homocigoto. Cuando hay una disomía uniparental parcial, si es una región de imprinting, va a ser patogénico, y si hay en homocigosis para una mutación recesiva, ahí también va a ser patogénico. ¿Sí? Por eso la ausencia de heterocigosidad no es buena cosa. Y no es cosa frecuente. Salvo que, lo digo de otra manera, por algo la consanguinidad es mala. ¿Sí? Porque te aumenta la pérdida de heterocigosidad y entonces te aumenta la probabilidad de que haya una homocigosis para una mutación recesiva. ¿Por qué una delesión sería patogénica? Porque hay en la delesión uno o más genes intolerantes a la haploinsuficiencia. ¿Ah? También puede ser, eso es lo más común, lo más frecuente. También puede ser porque hay una mutación recesiva en el otro cromosoma, entonces yo pierdo un alelo por la delesión y en el que me queda tengo una mutación recesiva. Esa mutación, al estar en hemicigosis, se va a expresar sí o sí y me genera una enfermedad. Y lo otro es por regiones de imprinting. Yo tengo una delesión en un alelo y el otro lo tengo inactivado por imprinting, pierdo los dos. ¿Sí? ¿Por qué una duplicación sería patogénica? Porque hay determinados genes cuyos productos proteicos, si están de más y si se producen de más, generan una serie de alteraciones a nivel molecular que desbalancean ciertos procesos y se transforman en tóxicos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Esto sería lo normal, esto es si tengo una copia de menos y esto si tengo una copia de más. Entonces, esta cantidad excesiva de proteínas por distintos mecanismos que están acá descritos, y hay otros, se transforman en algo tóxico para la célula y pueden generar que una duplicación sea patogénica. Ahora, cuando uno tiene una delesión y una duplicación terminales al mismo tiempo, siempre hay que preguntarse si no está pasando esto. ¿Mm? Esta es la mamá con el cromosoma 5 y 7 normales, y este es el papá que tiene una translocación balanceada entre el 5 y el 7. Como la enorme mayoría de las translocaciones balanceadas, no pasa nada, fenómeno. Ahora, cuando estos individuos producen gametos, la mamá va a producir un gameto normal y el papá va a producir 4 tipos de gametos. Normales, con la translocación balanceada, o gametos que tienen 3 copias del 5 2 copias del 5 y ninguna del 7, o 2 copias del 7 y ninguna del 5. ¿No? Dependiendo de qué cromátida de estas 4 termine en la meiosis 2. ¿Sí? Por lo tanto, para los dos descendientes que están acá abajo, pueden ser normales, pueden ser iguales que el padre, con la translocación balanceada, o pueden tener distintos desbalances. 3 copias del 5 y una del 7, o, este es el caso de nuestro paciente, una copia del 5 y 3 del 7. ¿Tá? Estos son como, C y D son como recíprocos. O pasa uno o pasa el otro. ¿Sí? Entonces, y acá les recuerdo que la mamá tuvo 3 abortos espontáneos. Yo les dije que esta era la mamá y este era el papá, en realidad es al revés. Este es el papá y esta es la mamá, en este caso. Y esto podría explicar también por qué la mamá tuvo 3 abortos espontáneos. Porque capaz que algunos eran de estos tipos, C y D, y terminaron en un aborto espontáneo. Este otro no fue tan severo, no terminó en un aborto espontáneo, pero sí en un bebito con
varias malformaciones con una alteración del crecimiento y vaya a saber qué más, sobre todo en el desarrollo neurológico. ¿Sí? Entonces, no es una alteración de novo, eh, sino que es una alteración cromosómica derivada de que uno de los padres, en este caso la mamá, probablemente tiene una translocación balanceada. ¿Sí? Y eso lo podemos ver o haciendo un array a los padres. En realidad, el array, perdón, a los padres, si es balanceado, no lo verías, porque el array genera, detecta, perdón, desbalances. Lo podés ver con un cariotipo o con un FISH que muestre la translocación en uno de los padres. Confirmar esto es muy importante para el asesoramiento genético, porque, vuelvo una para atrás, estamos en esta situación, la probabilidad de que se repita alguna de estas alteraciones C y D no es tan baja. ¿Ah? Si es un evento enteramente de novo, ahí la probabilidad de que se repita es muy baja. Ahora voy a mostrar el cariotipo de los padres y, por supuesto, las opciones reproductivas que vamos a tener de, eh, para tratar de evitar, vuelvo de nuevo para atrás, para tratar de evitar que se transmitan los embriones que no queremos, que son estos dos. ¿Sí? Acá, una vez que teníamos el array y nos dimos cuenta con el array que son eh, de lesiones y duplicaciones grandes, el cariotipo estaba informado como normal. Este es el paciente, los cromosomas 5 del paciente. Este es el brazo corto y este es el brazo corto que parece tener acá un pedazo de más. ¿Ah? Y no tengo el 7 acá, pero este es el padre. Perdón, esta es la madre, yo le puse mal acá. Que es la que tuvo, porque la madre tuvo, en realidad, la madre, yo no les dije, la madre tuvo 3 abortos espontáneos con parejas distintas, ¿no? Por eso pensamos que es la madre y no el padre. Y ustedes si se fijan el 7, este es el 7 normal y este es un 7 que parece tener un pedacito más. Y este es el 5, este es el 5 normal y este es el 5 que parece tener un poquito menos. Acá estaríamos viendo la translocación, que si bien es recíproca y balanceada, es desigual en cuanto a los tamaños, por eso la puedo ver. Y acá en el paciente estaríamos viendo uno de los cromosomas. En el paciente no tenemos duda porque lo vemos en el array. En los padres acá, con el diario del lunes, estamos tratando de ver en los cromosomas a ver si se ve algo. Lo correcto es hacer un FISH que te muestre la translocación, ¿no? O sea, una señal que debería estar en el 5 está en el 7 y una señal que debería estar en el 7 está en el 5, en uno de los padres. ¿Quedó claro el caso este? Es un caso que mostraba un poco más o menos todas las fortalezas y debilidades del array y, bueno, y lo que hay que tener en cuenta. ¿Digo o hay alguna duda de este? No, no, ninguna duda. Sigo adelante. Y ahora sí entramos en los casos que estuvimos viendo, ¿sí? El caso 2 era una secuenciación de exoma en una niña con una alteración de crecimiento, discapacidad intelectual y varias dismorfias. Y entonces se habían propuesto una serie de filtros en base a los mecanismos genéticos, es decir, variantes en homocigosis para algo recesivo, variantes en heterocigosis para algo dominante. Uno puede hacer eso, de hecho esto lo había hecho yo antes, ¿no? Un filtro en base a eliminar las variantes probablemente benignas, sobre todo por frecuencia, o porque son sinónimas, o porque están en intrones lejos de los sitios de splicing. Ahí corres el riesgo, tanto como con las sinónimas, como con las intrónicas, corres el riesgo de que justo sea una sinónima o una intrónica que altera algo y te la comes.
La otra es al revés, ¿no? Un filtro en base a enriquecer las variantes probablemente patogénicas, aquellas de baja frecuencia que generan un frameshift, que generan un codon de stop, o que son missense pero tienen un CAD bien alto y son conservadas. Y después los hallazgos incidentales que iban aparte. Esta chiquita, como bien llegaron a la conclusión, tiene un, esperen que voy a bajar esto, pues me vuelve loco, tiene tenía una mutación en SATB2, está en el cromosoma 11, en el exón 8, un cambio de una base por otra que genera un codón de stop, acá la X es de codón de stop, en el aminoácido 459, donde debería codificarse una arginina, que es la R, hay un codón de stop, que es la X. ¿Ah? Como me hacía notar Mariana el otro día en una prueba, la forma actual y correcta de poner esto es así. Así que ya lo corrijo. Este codón de stop, esto no lo tenían en la tabla, lo tenían que ir a buscar. Si es que podían, porque a veces no es tan sencillo. Este codón de stop se produce en la posición 459, el exón 8, de una proteína de 12 exones y 734 aminoácidos, con lo cual se pierde aproximadamente el 40% de la proteína. ¿Sí? Por lo que se espera una severa afectación de la función proteica, ya sea porque se pierde un 40% de la proteína o porque se genera un mecanismo de degradación del mensajero mediado por mutaciones de stop terminadoras, lo que en inglés se llama nonsense mediated decay, que ahí te anula la función de este alelo. ¿Sí? Y esto estaba en heterocigosis para algo dominante y, como bien analizaron las compañeras de este grupo, pegaba bastante con el fenotipo y con varias alteraciones que tenía Dani. De hecho, pega muy bien. Y lo que hicimos, esto no se los mostré, esta es la nena que es heterocigota para este cambio, GA. Esta es la madre, que es homocigota para el alelo normal, y el padre, que es homocigota para el alelo normal. O sea que los padres sanos tienen un genotipo en sangre, por lo menos, normal, o sea que es una variante de novo, lo más probable, o menos probable, se trata de un mosaicismo gonadal. ¿Ah? Lo cual cierra, padres sanos, niña enferma de una enfermedad dominante que probablemente tenga una penetrancia completa. ¿Sí? La expresividad variable, pero una penetrancia completa. O sea que está en heterocigosis para algo dominante y es de novo. Y además ya estaba descrita creo que en dos pacientes, dos o tres, la niña nuestra era la tercera o cuarta, y ahí yo me contacté con el grupo de Yuri Zárate, que está en, no me acuerdo, pero el sur de Estados Unidos, es un mexicano pero que está en Estados Unidos, y que está haciendo un registro mundial de los pacientes con mutaciones en SATB2, que es una cosa muy poco frecuente, y incluyó a nuestra paciente en este trabajo. Por acá estamos Lucía y yo, que somos los dos autores uruguayos, y acá están en ese trabajo todas las mutaciones descritas hasta ahora. Estas son las variantes de splicing arriba, las variantes que generan un codón de stop o un frameshift, que es la nuestra, acá está la nuestra, que ya estaba descrita, como les digo, en un par de pacientes, ven que es más o menos el 40% de la proteína lo que se pierde, y acá están las mutaciones missense, de cambio de sentido, que vean cómo se agrupan la gran mayoría en este exón, o sea que este exón tiene algo que es muy intolerante a que le anden cambiando un aminoácido por otro, ¿sí? A diferencia de los otros que parecen tolerarlo mucho mejor. Si bien pueden aparecer después casos que desmientan esto, ¿no? El 3, me paran si hay dudas. El 3 también era un niño con una talla en el límite inferior, con algunas dismorfias, con epilepsia, con un retraso leve, pero retraso al fin del desarrollo, ¿ah? Y que habían llegado los compañeros y compañeras correctamente a que tenía una variante en este gen, ACTB, un cambio de base por otro, que generaba un cambio de aminoácido por otro,
¿no? Una histidina por una tirosina en la posición 40, que era de baja frecuencia, que tenía un CAD alto, conservada y otros predictores que decían que ese cambio podía ser mal tolerado, si bien a veces los predictores dicen cualquiera. Pero además había sido descrita en un solo caso como patogénica a Cales de Herling. ¿Ah? No ha sido descrita en individuos sanos, ¿ah? O sea, tiene una frecuencia poblacional de 0. De nuevo, esto estaba en heterocigosis para algo dominante, entonces si la mutación tiene una penetrancia completa, uno espera no encontrarla en base de datos que son de individuos sanos, ¿sí? Y es efectivamente lo que pasa. Y se demostró también, esto no se los había mostrado yo, pero se los digo ahora, que es de nuevo, o sea que no la tienen ni el papá ni la mamá. Entonces se trata de un síndrome cerebro-frontofacial de Bardet-Winter. Acá tienen el OMIM, si lo quieren bichar, que es de herencia dominante. Esto estaba en heterocigosis y es causado frecuentemente por mutaciones de novo, que era el caso en este. Y el fenotipo, si ustedes lo miran, pega muy bien con el paciente. Estas son fotos de pacientes, creo que ustedes mismos la habían usado. El paciente tenía una tosis palpebral, si bien unilateral, lo cual es un rasgo que llama la atención. Tenía muy marcada la sutura metópica como tiene ¿sí? Otros rasgos, un epicanto y un hipertelorismo, o sea, los ojos separados, la boca así un poco en carpa, como esta nena, eh, rasgos dismórficos menores, pero que el paciente los tenía. Y que son sugestivos. Una vez que uno va con el diario del lunes, son muy sugestivos. Este paciente es muy parecido. El, el que yo les mostré es mucho más lindo, en realidad tiene menos rasgos dismórficos, ¿no? Y pueden tener la epilepsia, una talla baja leve, un retraso del desarrollo leve, cierra muy bien con este síntoma. Y acá está nuestra mutación, este es el gen, las mutaciones descritas, y la nuestra es 40, o sea que está acá, justito, en el borde del exón, ¿sí? Porque el exón llega hasta el 41, el primer exón codificante. Este es el primer exón que es UTR, 5' UTR, región no traducida UTR. Este es el primer exón codificante, aminoácido 1, aminoácido 41, o sea que la nuestra está acá. Ven que viene el intrón y acá sigue el aminoácido 42, obviamente este intrón se va a sacar, ¿sí? A veces lo que pasa con los cambios de aminoácidos que están en el borde del exón es que también pueden alterar el splicing. ¿Ah? Entonces, en realidad, en este paciente, el, el mecanismo patogénico puede estar dado por el missense, por el cambio de aminoácido, pero también puede estar dado por un splicing aberrante de este primer intrón, segundo intrón sería, perdón, eh, o exones codificantes 1 y 2, podría ser. Lo que pasa es que eso no está estudiado, estoy especulando sobre eso. El caso 4 era un servidor, y la gracia era en realidad, más allá de lo que iban a encontrar ahí, que como yo soy sanísimo y joven, no iba a tener nada, pero sí discutir algunas problemáticas, fortalezas y problemáticas de lo que se llama screening genómico, ¿sí? Eh, que lo hicieron muy bien cuando llegaron al análisis del caso. Es que por screening genómico, ¿qué entendemos? Un individuo sano, adulto, bueno, adulto idealmente, del cual se analiza su genoma, su exoma, o ciertos genes, o ciertas regiones, lo que quieran, a fin de obtener información útil desde el punto de vista médico, preventivo de riesgos en ese individuo, eventualmente para sus descendientes, si vemos variantes recesivas en heterocigosis, y bueno, transmitir esa información y usar esa información con fines preventivos en el individuo. Eso se puede hacer con cualquier cosa. En el caso que yo les mostré, teníamos algunos genes analizados, ¿sí?
que es los 72 famosos del ACMG, ahí el gran problema es qué hacemos si aparecen variantes de significado incierto. ¿Las reportamos o no las reportamos? ¿Se las decimos o no se las decimos? Formalmente no hay que decirlas, pero bueno, a veces también, si uno encuentra una variante de significado incierto en el receptor del LDL, decirle al paciente, bueno, hacete un perfil lipídico en el próximo carnet de salud, no cuesta mucho. ¿Ah? Entonces, se puede considerar algún abuso con ese criterio. Para el asesoramiento genético reproductivo, no. Ahí nos tenemos que quedar con las variantes probablemente patogénicas o mejor aún, demostradamente patogénicas. A veces podemos ver rasgos multifactoriales, esto es más difícil, mucho más impreciso, con un poder de predicción mucho menor, pero es lo que 23 y yo y Genera pretenden hacer. Lo mismo con rasgos farmacogenéticos, variantes que nos dan información sobre respuesta a fármacos, tanto en el sentido de el efecto deseado de un fármaco como el riesgo de efectos adversos. Y acá en realidad, si lo pensamos desde el punto de vista tecnológico, vimos dos tecnologías, ¿no? Una es secuenciación de exoma y elección de los genes de interés, panel, y tanto 23andMe como Genera funcionan con un chips de SNP, o sea, SNPs. O sea, genotipean un montón de SNPs elegidos en distintos lugares del genoma que en teoría dan información sobre riesgo de efectos multifactoriales, mutaciones recesivas en heterocigosis, datos farmacogenéticos y datos de ancestría, como vimos también. Lo que sí es un no rotundo, todo el mundo está de acuerdo, que es un no rotundo en informar riesgos de enfermedades del adulto que no son prevenibles o sin posibilidades de accionar para prevenir o por lo menos mejorar la evolución de esa enfermedad. ¿Sí? Porque no le estás haciendo ningún bien al individuo y corres el riesgo de generarle enormes daños de estrés, de estrés emocional y eventualmente hasta suicidio en el peor de los casos. Esto sobre todo para las variantes de alto riesgo que hay para enfermedad del Alzheimer. Esta es la recomendación de cómo y cuáles hallazgos incidentales reportar, que son los que uno puede hacer algo, ¿sí? Sobre todo riesgo de cáncer, riesgo cardiovasculares, riesgo de dislipemias, riesgo de aneurismas. Esta es la lista actualizada que se usa hoy en día, que es la versión 3, de qué genes incluir, que incluye 73 genes, y que son los que estaban en lo que yo les pasé. No había variantes en los 73, había variantes en mucho menos, pero bueno, eran genes en los que no tengo ninguna variante de baja frecuencia, lo cual también puede pasar. Y acá lo que dice el American College of Medical Genetics es que ellos no recomiendan hacer lo que hicimos, básicamente. Usar esta lista de genes para analizarlos en adultos, en teoría sanos y con fines preventivos. Ellos lo que dicen es, si vos le vas a hacer el paciente exoma porque está buscando una enfermedad rara, supuestamente genética, ¿no? Como hicimos en los dos anteriores, ya que estás, ofrecele si querés mirar esos genes al paciente o a los padres con fines preventivos. Eso sí, ahora, hacerlo en un individuo sano para ver qué aparece, ellos dicen que no. Muchos lo hacen igual y yo me lo hice igual, por ejemplo. Y cada vez hay más algunos que proponen hacerlo. ¿Sí? Este pequeño viewpoint sería un editorial. Esto es de JAMA, que es uno de los principales revistas médicas de Estados Unidos, la American Medical Association. Empiezan a plantearse si no es una buena idea hacerlo en algunos casos. Hay
proyectos piloto de secuenciar el genoma en bebés, porque vos tenés esa información de antemano. Y ahora salió hace poco, a ver si los puse, no se los puse, pero hace poco el Genomics England, que es el proyecto genómico del estado de United Kingdom, es en realidad, ¿no? O sea, Gran Bretaña, eh, plantean la posibilidad de hacer en bebés un grupo de genes con fines, en definitiva, de screening neonatal, sumado al screening neonatal tradicional que se hace en todos los países mínimamente civilizados, incluido Uruguay. Muy discutible y muy discutible y discutido. Hay un montón de programas piloto de screening genómico, ¿ah? Y hay algunos que abogan por ciertos screenings muy reducidos para ciertos genes. Mary Claire King es una genetista muy importante y fue la que descubrió allá por inicio de los 90 no el gen BRCA1, sino la localización cromosómica del gen BRCA1. Que fue la primera que demostró su grupo que había una región genómica, después se demostró que era BRCA1, que podía tener una influencia enorme en el riesgo de cáncer de mama en ciertas familias, y en el cáncer de mama familiar y en mujeres jóvenes. Después vino, sin exagerar, literalmente 50 genes más, ¿no? Pero BRCA1 sigue siendo más importante. Y Mary Claire King lo que dice es que ella sostiene que a todas las mujeres mayores de 30 habría que hacerle la secuenciación de BRCA1 y 2. Y da una serie de argumentos en este artículo más que atendibles, que los invito a leer. Ella entonces propone un screening genómico muy reducido para mujeres para cáncer. Entonces, si pensamos en el screening genómico, yo cada vez que he hablado del screening genómico, tanto en ambientes médicos como biológicos, he generado un gran rechazo. Yo no es que sostenga que el screening genómico esté bueno, y no tengo de hecho no tengo una posición definida al respecto. Pero las pocas veces que lo he tirado como para discutir, todo el mundo me dijo que era un disparate. Lo cual yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo que sea un disparate, lo que es discutir. Lo que yo digo es que se puede hacer, que algunos lo hacen, lo mostré, y que hay ciertos argumentos a favor de eso. ¿Ah? Por supuesto, tiene limitaciones, porque implica más costos para el sistema de salud, ¿no? Me encuentran una mutación que andás a ver qué es de miocardiopatía y allá voy yo a hacerme un ecocardiograma y a gastar plata en ecocardiograma, ¿no? También hay muchos que lo ofrecen a nivel comercial, o sea que están haciendo negocio con esto y no siempre es la mejor idea. El principal argumento y la principal limitación son las variantes de significado incierto, ¿no? O sea que vos no sabés qué decirle al paciente, y los aspectos psicológicos en el sentido de esto, ¿no? Cuando tenés una variante de significado incierto en un gen de un altísimo riesgo de cáncer de ovario, sos mujer. Eh, pero no sé decirte si es buena o mala en realidad. Tiene su problema. Y además puede haber errores, ¿no? Por pseudogenes, por faltas asociaciones entre genes y fenotipos. Esto sí se hace muy amplio, si se hacen los genes ultraconocidos, no. Puede haber falsas clasificaciones como patogénicas, eso sí ha pasado, ¿no? Variantes que estaban clasificadas como patogénicas, se le dio un riesgo alto y en realidad después se vio que no. Bueno, podría pasar al revés, si bien es menos frecuente. Y puede haber artefactos como cualquier método, ¿no? Entonces, más errores técnicos, ¿no? Si uno analiza los genes y las regiones y las variantes ultraconocidas, todo esto no pasa. Pero lo demás sí, ¿no? Las limitaciones, el gasto, lo psicológico, etcétera, eso sí. Entonces, es un debate abierto. Hay los que lo defienden a muerte, hay los que lo defenestran a muerte. Bueno, la defenestración es a muerte porque era tirar por la ventana, ¿no? En la Edad Media a alguien. Y ya vemos los que estamos a mitad de camino, no tenemos una posición formada. Y acá Nelly aporta con acierto que, claro, es cierto, también el screening genómico puede variar
lo que se recomienda tamizar, para no decir escrinear, que sería una mangada, puede variar en función de la población en la que estamos hablando. Y ella pone el ejemplo de algunas poblaciones que son más frecuentes en judíos askenazim, sobre todo Goyet, Isaacs. La otra clásica es la anemia falciforme en afrodescendientes. Entonces también, sí, el screening genómico, si estamos hablando de screening, estamos hablando de poblaciones, porque para todo el mundo, para un montón de gente. Y entonces el origen geográfico, ancestral de una población es muy importante. Punto importante agregado. Caso 5. Me paran si hay dudas o preguntas o comentarios. El caso 5, habían llegado a la conclusión, las compañeras tenían dos genes candidatos. Los aspectos farmacogenéticos, dice Jenny, yo eso sí los había mencionado, pero cada vez pueden tomar más importancia. El caso 5, las compañeras habían llegado a dos genes candidatos y por lo tanto a dos diagnósticos de dos enfermedades distintas, que eran Mowat-Wilson y síndrome de Sotos. Y ese síndrome de Sotos, atípico en el caso índice, que es esta y la que yo les di los datos, y en la madre es un síndrome de Sotos atípico. ¿Se acuerdan que la madre tenía una discapacidad intelectual y les había correctamente llamado la atención a las compañeras? El hermano, que yo lo vi después, es un Sotos de libro, así redondito. Y tenía esta paciente una variante NCD1, que era una inserción de 4 Ts en el medio de un exón, el exón 5, que causaba un cambio en el marco de lectura en esa posición. En heterocigosis, el sotos es dominante, y de hecho lo vemos acá en la genealogía, en esa posición. Entonces, ahora les voy a mostrar una cosa, pero lo que hicimos fue analizar la segregación. El padre sano no la tiene, la madre, que tiene una discapacidad intelectual leve, que no tiene una talla alta, por definición, pero es grandota, tiene unas manos tremendas, y que tiene una cara media estirada, no tiene una macrocefalia, que es el otro característico del sotos, pero tiene una cara media estirada. ¿Mm? Y el hermano tiene un sotos clarito, con un hipercrecimiento, con una macrocefalia, con la cara que les voy a mostrar ahora, con una discapacidad intelectual. ¿Ah? O sea que es un sotos dominante, como son todos, heredado de su madre, en este caso, siendo que la mayoría de las veces son de novo, ¿no? Eh, la paciente, miren esta que linda, ¿no? La paciente se parece mucho a este, capaz, o a este, pero imagínensela una adolescente. ¿Ah? La madre se parece mucho a esta, que no parece, y no tiene una macrocefalia propiamente. El hermano ya es un sotos más claro, como este, ¿no? Con una macrocefalia, una talla grande que acá no lo ves, otros elementos dismórficos. El hermano es típico. La madre y ella son atípicas. Por lo menos yo no me di cuenta que fueran un soto, por algo le hice la secuenciación masiva, ¿no? Para ver qué aparecía. Pasa que en el medio, mientras estaba esperando los resultados de la secuenciación masiva, apareció el hermano y dije, ah, está, eso. Y ta, era una hipótesis que después se confirmó. Les voy a mostrar algo más de esa variante frameshift, que esto tampoco lo tenían, ¿tá? Que es el predictor SIFT para variante frameshift en el GNCD1, en la variante que estamos en cuestión. Entonces tengo que ir a un Excel que tengo abierto por acá. Y esto es lo que te muestra el SIFT para variante frameshift. Cada fila es un transcripto que puede producir en ese gen. El efecto va a variar según el transcripto. Fíjense que en 4 transcriptos está en un exón, ese exón está en el ARN mensajero, no se saca, y por lo tanto causan frameshift, y en un transcripto ese exón no se usa, entonces la variante es como si fuera intrónica,
¿sí? Y no tiene efecto. Acá te ponen en qué parte del aminoácido está, cambia el aminoácido según el transcripto, hace SIFT una predicción de efecto deleteria para los casos que es eh, intrónica con una alta confianza, ¿no? Esto va entre 0 y 1. Y bueno, acá te pone el cambio de aminoácido a nivel del ADN, que era la inserción de 4 Ts, perdón, y acá es como se ve a nivel del aminoácido. Entonces, fíjense, esta es la variante normal, estos son un código de aminoácidos de una letra, E, K, N, llega a esa S, que es la cuestión, y sigue con una serie de aminoácidos y sigue por 1500 aminoácidos más, la proteína generosa. Y al final llega a un codón de stop, ¿no? Que es del asterisco. Esto, esta inserción de las 4 Ts, lo que hace es que enseguidita de esta S, este aminoácido S, que es este, ¿sí? El que está en mayúscula, se genera un frameshift y ya en el propio frameshift se genera un codón de stop. ¿Sí? Acá te lo muestra de otra manera. Esperen que no me olvidé de abrirlo antes. Es un gen interesante, ¿no? Entonces, eh, esto, las barritas horizontales son los intrones y esto representa los exones, el paréntesis recto, ¿no? Entonces te muestra cómo acá está el frameshift y el codón de stop prematuro, ¿sí? Lo cual varía según el transcripto. En este transcripto no está porque está en lo que sería tomado como un intrón, ¿sí? El gen SNCD1. Y acá él te dice la localización de ese indel, ¿no? De la inserción, y en este caso del codón de stop prematuro, en el 38% de la proteína para estos dos transcriptos, acá no importa, como vimos, en el 42 y en el 44% de la proteína para estos transcriptos. Y predice que causa NMD, Nonsense Mediated Decay, porque justamente cuando en la enorme mayoría de los casos, si está en el último exón o en, depende acá, la mitad más lejos del penúltimo exón, ahí se salva del NMD. Pero si no, en general ocurre el NMD. Y esto que ocurre casi al principio de la proteína, seguro está produciendo un nonsense mediated decay, o sea que seguro estoy perdiendo ese alelo, ¿sí? Que es un gen haplo insuficiente y por eso es dominante. ¿Ah? Después, bla, bla, bla. Y no sé por qué lo pone en ese orden, pero me confirma que es el gen que a nosotros nos importa, que es NSD1. ¿Tá? O sea que este es un frameshift que casi seguro está alterando enormemente ese alelo, probablemente produciendo una pérdida de función total de ese alelo, ¿tá? Que es un gen haplo insuficiente, que se manifiesta en heterocigosis y por lo tanto es dominante. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso es una cosa que no habíamos visto en el curso, eh, pero sí habíamos visto, ¿se acuerdan que lo discutimos? Que, claro, yo en principio, si tengo dos mutaciones candidatas, le iba a dar más bola a la del frameshift que a la otra que es missense, ¿no? Un cambio de aminoácido. Ahora, con estos datos, que tengo la segregación, pero sobre todo lo que les mostré recién del predictor del frameshift, que es un frameshift que es como si le pusieras una bomba al gen, más o menos, claramente esta es la principal candidata por lejos, ¿no? Perfecto, dice Nelia, que era una de las dudas que planteaba ella muy acertadamente, las dudas en cuanto a ese diagnóstico. Caso 6. Y caso 6 era el panel de cáncer, y recordarles, ¿no? O sea, en los casos de cáncer
vamos a tener, esto es cáncer digestivo, cáncer de colon y recto, que es lo que era el caso. En la gran mayoría de los casos vamos a tener casos esporádicos. Luego viene un grupo de casos con un riesgo familiar o una agregación familiar más marcada. Estos probablemente sean poligénicos o multifactoriales, porque también hay factores ambientales que comparten la familia. Y una minoría de casos, que en general ronda entre el 3 y el 5%, que tienen una mutación de alto riesgo en un gen, una mutación en un gen de alto riesgo, que ahí en el caso del cáncer de colon hay que diferenciar sobre todo los que son polipósicos, que esos son un grupito de genes, y los que son no polipósicos, que es lo que se llama síndrome de Lynch, que son otros genes. Y después los amartóxicos, que son todavía más raros. En los polipósicos el principal gen es APC, pero hay otros. De hecho, acá lo tengo, ¿ven? En el síndrome de Lynch, que es el no polipósico, o sea, que no genera pólipos al interior del intestino, son estos genes. En el polipósico es el APC y MUTI, que es recesivo, por eso dice biallelic MUTI, o sea que tienen que estar los dos alelos mutados. BRCA 1 y 2, si bien son de mama y ovario, también aumentan el riesgo de cáncer digestivo, colorectal, como dice por acá abajo, y bueno, después vienen otros genes, ¿ah? Y otros que son de penetrancia moderada, o sea, factores de riesgo fuertes, ¿sí? Y un grueso multifactorial. Lo mismo pasa para cáncer de mama y ovario, con otros genes, pero pasa lo mismo. Y lo que había que ver, ahora volvemos a las variantes específicamente, lo que hay que pensar es la utilidad clínica de esto, que las compañeras lo discutieron muy bien, ¿no? En el sentido de si hay medidas preventivas, ponerlas en práctica, junto con medidas de detección precoz, ahí depende de dónde son los riesgos del tumor, ¿no? Mama, ovario, colon, ahí la forma de ver eso y detectarlo precozmente cambia. Puede ser usada esta información para procedimientos radicales, ¿no? Sobre todo mujeres que tienen una mutación de BRCA1 y 2, tienen un cáncer de mama, le van a sacar la mama y dicen, bueno, me saco las dos como prótesis. Es una decisión para nada fácil, debe ser, pero capaz que saber el riesgo de que te salga un cáncer alto, que tenés un riesgo alto en cáncer en la otra mama, te puede ayudar a tomar esa decisión. Y por supuesto para el asesoramiento genético pero reproductivo, porque esa misma mujer puede querer no transmitir esa mutación a sus descendientes, sobre todo si son hijas. De las variantes a las que habían llegado las compañeras eran estas dos, y acá de nuevo, era muy difícil definir entre una y otra, así nomás. Yo decía que en principio me quedaría con la variante de splicing, antes que la que cambia un aminoácido por otro. No teníamos los datos, no teníamos y no tengo para mostrarles los datos de segregación, que muchas veces eso no se puede hacer porque son cáncer y muchos de sus familiares están fallecidos, entonces no tengo para sacarles ADN y hacer la segregación. A veces pasa lo mismo en enfermedades del adulto, ¿no? Que simplemente están muertos por viejos y no puedo verlo. ¿Ah? En los niños es más fácil. Entonces estaban estas dos, yo en principio me quedo con la de Splice. Esta es lo otro que les hice trampa es que el Excel que yo les di está viejo. Entonces, si uno se fija, estas variantes hoy en día, la de MSH2, que era la de cambia un aminoácido por otro, la que yo dije que a priori hay que darle menos bola, está descrita como probablemente benigna por algunos, ¿sí? Probablemente a partir de datos de segregación en familias, ¿ah? Si bien eh, no es definitivo. Y la de, eh, ¿cuál era el gen? MLH1, la de splicing, que en ese momento, en el momento que se hizo la anotación de esas variantes, no estaba descrita, no tenía ni RS, ahora sí lo tiene, yo lo encontré,
Y acá tienen el link, y está descrita, ven, es una variante MLH1 de splice donor, que ahora les voy a mostrar, es una variante de splicing. En la mayoría, en muchos transcriptos, no en todos, en otros transcriptos es una variante exónica en algunos, eh, intrónica en otros, upstream, o sea, fuera del gen en otros, y en muchos es una variante, tiene un montón de transcriptos este gen, y en muchos es una variante de splicing, como reportaba eso. Ven que es una G, que puede cambiar por una A, por una C o por una T. Ninguna me sirve porque yo lo que preciso es la G. Entonces, cambie por lo que cambie, me va a alterar el splicing porque es, ¿se acuerdan? Más menos dos que no se pueden cambiar. Y está descrita como probablemente patogénica y patogénica en muchos casos ya, a esta altura del partido. El nuestro, en cambio, era GC. ¿Ah? De todos estos era el GC. Es esta G. ¿Sí? Este es el sitio donante de splicing, este es el sitio aceptor de splicing, o yo nunca me acuerdo cuál es el donante y el aceptor, lo tuve que repasar, y pueden decir el extremo 5' del intrón, ese es el donante, o el extremo 3' del intrón, ese es el aceptor. ¿Sí? Que se acuerdan que se forma un lazo, que se corta primero acá, se forma el lazo, después se corta acá, y el intrón sale y se unen los exones. ¿Sí? Es esta G, que no se puede tocar. ¿Tá? Entonces, probablemente sea esta la variante patogénica en ese caso, que se transmite como dominante. En realidad lo que se hereda como dominante es el alto riesgo, ¿sí? De cáncer. Es este. Y después había tres casitos, que vimos dos, de ADN mitocondrial. Terminamos justito. En el ADN mitocondrial es lo mismo, pero hay que ver dos cosas más. La heteroplasmia, que en realidad en nuestras tablas lo veíamos como frecuencia de lecturas que tiene la variante, es una medida indirecta de la heteroplasmia, ¿sí? La heteroplasmia siendo de todas las mitocondrias que yo tengo en cada célula, y a su vez cada mitocondria tiene muchos ADN mitocondriales, cuáles tienen la mutación y cuáles no, y si tengo muchos mutados, que es la situación de acá arriba, ahí pasó un umbral que me genera una enfermedad, si tengo unos pocos mutados no pasa nada, ni me entero. Y lo otro que hay que tener en cuenta con el ADN mitocondrial es que tenemos que ver los genes de los ARN de transferencia. Los genes de los ARN de transferencia del genoma nuclear están miles de veces copiados, entonces si yo tengo una mutación en uno no pasa nada. Pero en la mitocondria están una vez sola. Y entonces una mutación en uno de ellos me puede arruinar una ARN de transferencia, y les recuerdo que las ARN de transferencia son muy importantes para la traducción, que la mitocondria hace su propia traducción y le puede alterar la traducción. ¿Sí? Entonces, vamos a ver genes de ARN de transferencia que estaban en la tabla. El caso 1 era el síndrome de Lee, una forma sobre todo neuromuscular o muscular muy severa, y tenía una mutación en este ARN de transferencia, donde esta A cambia por una G en la posición 8344 del genoma mitocondrial. El genoma mitocondrial tiene 15.000 y pico, ¿sí? Y es en el medio del gen del ARN de transferencia de la lisina. Lo tenía con una frecuencia de lecturas, una heteroplasmia del 91%, ¿sí? Y eh, esta es la mutación más clásica del genoma mitocondrial. Fíjense que en el 2003, hace 20 años, ya era recontra conocida y ya había una revisión de varios casos asociados a esta mutación. Es la más frecuente mutación patogénica del genoma mitocondrial. Es la más clásica. El caso 2 tenía algo parecido a un MELAS, con alteraciones musculares leves, pero sobre todo episodios de stroke y una nefropatía primaria. La paciente, una paciente atípica, ¿no? Tenía una sordera también.
heredada de su madre también, su madre tiene una hipoacusia y ella tenía una sordera. ¿Mm? Y tenía una mutación en otro ARN de transferencia clásico, que es, además está descrito fenotípicamente como causante de sordera y de nefropatía, lo cual no es típico y de melas, ¿no? En esto, que es el de la leucina, en la posición 3243 del ADN mitocondrial, cambia una A por una G también, ¿sí? Es la segunda en frecuencia y bastante clásica en el sentido de que asocia melas puede asociar nefropatía, de hecho esta paciente la diagnosticaron los nefrólogos, y sordera. Y ella, esta es la que tuvieron problemas las compañeras porque tenía una heteroplasmia en sangre baja y la habían filtrado. Bajonga, ¿no? Baja no, bajonga. Y la habían filtrado para afuera. Pero esa es la heteroplasmia en sangre. En el riñón no sabemos, los nervios auditivos no sabemos, en el cerebro no sabemos, en los músculos no sabemos, pero podemos presumir que tenga una heteroplasmia mayor. Y su madre, todavía no sabemos, porque todavía está por hacerse eso, pero probablemente tenga una heteroplasmia menor y de hecho la madre tenía una expresión muy leve solo con una hipoacusia leve. ¿Ah? Pero obviamente se le da de su madre porque es ADN mitocondrial. Y esta es probablemente la segunda mutación en frecuencia del ADN mitocondrial. Acá está mejor, fíjense que es esta A que cambia por una G. Y fíjense que esta A interacciona con esta U, ¿se acuerdan que los ARN puede haber U? Y con otras bases para plegar ese ARN de transferencia en su estructura secundaria o terciaria, perdón, esta es la secundaria, terciaria, ¿no? O sea, la estructura tridimensional. Y cuando acá está esa G, estas interacciones se rompen, se pierden, y la estructura del ARN de transferencia cambia, y por alguna razón no entra bien en el ribosoma y tranca o afecta la eficiencia de la traducción mitocondrial. ¿Ah? Esto también, fíjense que hace un montonazo de años que está demostrado. Una clásica clásica. Y el caso 3, que es el que no llegamos a ver, voy a mostrar el Excel, era este, y voy a achicarlos un poquito. Y entonces yo voy a sacar las mutaciones que están en homoplasmia en el 1000 genomas, ya me quedan menos. Voy a sacar las sinónimas y me quedan dos. Una en un ARN de transferencia, que es esta, que no está en el mitomap, te muestra acá, perdón, las enfermedades que están descritas, ¿tá? Y poco conservado, muy poco conservado. Sin embargo, no aparece en homoplasmia, perdón, en los 1000 genomas. Una variante rara, poco frecuente, pero que aparentemente no hace nada. Y después está esta, en uno de los genes que codifican proteínas, son 13 genes que codifican proteínas del ADN mitocondrial, ND6, cambia un aminoácido por otro. Ahí los predictores no se ponen de acuerdo, porque este dice baja patogenicidad, pero este otro dice probablemente dañino, ¿sí? Este también. Y de hecho Mitomap la tiene como una variante ya descrita asociada a enfermedad de Lee, que es lo que tenía la paciente. ¿Tá? Y otros fenotipos que están acá. Tiene un RS, que ahora les voy a mostrar, y yo busqué la frecuencia en MitoWill, que es una base que yo les había pasado el link, que no aparece en esta tabla, tiene una frecuencia de 3 en 30.000, ¿no? O sea, tiene una frecuencia de 1 en 10.000. Frecuencia baja, ¿no? Enfermedades mitocondriales severas tienen una frecuencia entre 1 en 5.000 y 1 en 10.000. O sea que esta tiene una frecuencia baja
como para ser de una enfermedad mitocondrial. Y si buscamos este RS, que lo tengo por acá, ahora vuelvo al Excel, al PowerPoint, perdón, si buscamos ese RS vamos a ver que está descrita como patogénica en varios casos y con buena evidencia, por eso tiene 2 estrellas, hace relativamente poco, ¿sí? Descrita como patogénica asociada sobre todo a síndrome de Lee. Acá tienen el link si lo quieren mirar. Y es en el gen MT de mitocondria, de genoma mitocondrial, ND6, que codifica la NADH deshidrogenasa 6, que está acá, va acá, es parte del complejo 1 de la cadena respiratoria, que se acuerdan que es lo que transforma derivados de la glucosa en ATP y genera agua y CO2 como subproductos y consume oxígeno, ¿no? Por eso si no respiramos, está un problema. El ND6 va acá. Es una de las 40 proteínas, no me acuerdo, que van en este complejo, la mayoría de las cuales son codificadas en el núcleo, en lo que muestra acá, van al complejo 1, pero algunas que son las que están en azul, en el ADN mitocondrial, van al complejo 1. Entonces, de los casos mitocondriales que vimos, teníamos uno en un ARN de transferencia, que acá está chiquitito, de la lisina, en otro, que acá está chiquitito, de la leucina, y en un gen que fíjese que está en la otra hebra, se lee en la otra hebra, que es el MTND6, que es un gen chicuelón que va a formar parte del complejo 1. Yo tengo otros casos, dos o tres casos con mutaciones en ATP6, que está al final de la cadena respiratoria, que ese no se los mostré, no les di ejercicios de eso, pero en un grupo del cual yo colaboro, que analizamos varios aspectos de la fisiología y la patología mitocondrial, y con otros colegas médicos y médicos genetistas, hemos encontrado unas cuantas mutaciones en ADN mitocondrial y en ADN nuclear también, de genes que van a las mitocondrias. Que yo recuerde así, las otras que hemos encontrado son en ATP6, pero ya no se las mostré. Bueno, entonces los puntos clave del curso para ir cerrando, en mi opinión, son comprender mejor la variabilidad genética y genómica humana y su impacto sobre la salud, ¿verdad? Lo que hablamos de mutaciones, ¿no? Que causan enfermedades. Las metodologías y las limitaciones de las tecnologías para analizar sobre el genoma, sobre todo secuenciación masiva y RSGH, que son las masivas, justamente. La integración con la clínica, y bueno, el ejercicio central que ustedes tenían que hacer, que era la interpretación de las variantes y la traducción en un diagnóstico y en recomendaciones para el manejo clínico. Hay usos futuros de esto que podemos prever, como el screening genómico, por ejemplo, sin olvidarnos de la vieja y querida genética, porque en definitiva teníamos que hablar de homocigosis, de heterocigosis, de dominante, de recesivo, la segregación mendeliana clásica o mitocondrial, citoplásmica, lo mismo, y del fenotipo, ¿no? Lo que es la genética clínica para definir un fenotipo y ver si coincide con las variantes que tengo con las del paciente. No lo vimos en el curso explícitamente, no hicimos ningún seminario de esto, pero está implícito y ciertamente es relevante aspectos éticos y sociales del uso de estas tecnologías, aspectos de comunicación con nuestros colegas, con la familia y con el paciente, eventualmente, y de asesoramiento genético. Se puede hablar de asesoramiento genómico en algunos casos, ¿no? Si estamos analizando 73 genes, digamos, del genoma de ese paciente. Tratamientos y seguimientos específicos a partir de las variantes que encontramos, que obviamente no las hacemos los genetistas, las hacen los especialistas, ¿no? de médicos de las distintas especialidades, o eventualmente centros de referencia en alguno de esos genes o en alguna de esas enfermedades que tienen las cosas montadas para hacer el seguimiento y el tratamiento más adecuado.
Y después no hablamos tampoco, pero es implícito, el diagnóstico genético preimplantacional, o sea, la selección de embriones o prenatal, ¿no? Y hablamos del asesoramiento genético para tratar de evitar que estas variantes patogénicas se transmitan a los descendientes, ¿sí? Algo que por eso siempre yo les digo que este curso es complementario de los otros cursos que hacemos en el departamento, y sobre todo del curso de genética humana que muchos de ustedes hicieron, si no todos, todas, que discutía un poco más en profundidad, pues es un curso más largo y más teórico y menos práctico que este, por eso son los dos cursos complementarios, y a aquella persona que está interesada en la genética, mi recomendación es que haganlo. Como muchos y muchas me hicieron caso sabiamente. Y yo, esto no tiene nada que ver con los genes, por lo menos directamente, pero ni con nada de lo que vimos en el curso, pero yo me propuse este año terminar todas las presentaciones que haga con una diapositiva como esta, así que se la dejo para que la aprecie. Preguntas, dudas, comentarios. Yo no. Muy clara, Le... Víctor. Bien, me alegro. Em, ¿Más cursos hay? ¿Cómo, perdón? ¿Más cursos vas a dar? ¿Algún otro que no sea genética humana, que ya lo hice? No. Bueno, depende. Nosotros damos, con mis compañeros y compañeras del departamento, hay otro curso que te puede interesar, que es un curso que en realidad se hace en el medio de estos dos. Si uno lo hiciera en un año todos, quedan en medio de estos dos, que se llama, es un curso de análisis de secuencias biológicas, que es un poco la parte que viene antes de lo que nosotros Sí. hicimos, ¿no? Cómo llego a las variantes, a su alineamiento, a su anotación, ¿sí? Después hacemos otro curso que es para posgrados de pediatría y neurología, que es un breve curso de genética clínica, que es como el más clínico de los cursos que hacemos. De hecho, es casi todo basado en casos clínicos que discutimos allí con los estudiantes. Ese lo podrías hacer el año que viene. Formalmente no lo podés hacer porque no estás en las condiciones administrativas para anotarte, pero si lo querés hacer, me mandás un mail y lo haces, y yo después te hago un ¿Cómo se certificado. llama el curso? Curso de genética para posgrados de pediatría. Y no, gracias a vos, Nélida, que dice que le gustó la clase y agradece. Muchas gracias a ti. Y em, De farmacogenética no haces nada, Víctor, ¿no? no, no. Esos son los cursos, estos que yo mencioné son los cursos de genética médica que hacemos en el departamento. Después, ay, perdón, después hay otro curso que hacen compañeras mías con otras colegas, que es de genética del cáncer, específicamente, todo un curso entero de un semestre en genética del cáncer, que la genética del cáncer da para hablar de aquí hasta morirse. Y hay otro curso que hace el departamento, que es un curso de epigenética, que nosotros en Ah, este curso no lo vimos. En el curso de genética humana vemos una introducción y a los aspectos básicos de la epigenética. hice uno con Víctor Yasser. Ahí va. Con Yasser. Porque justamente el curso de genética humana es un curso, tiene una parte de epigenética, pero con el ofrecimiento de, si querés ampliar, tiene una parte de cáncer con el ofrecimiento de si querés ampliar, y tiene una parte más clínica y de medicina genómica con el ofrecimiento si querés ampliar con este y el de genética para posgrado. Y por supuesto, cursos en otros centros. Esos son los que hacemos centralmente, pero con colaboración de colegas de otros lugares en el departamento de, ahora no se llama más departamento, se llama Unidad Académica de Genética. Bueno, les recuerdo, si algún comentario me lo hacen, por supuesto, o pregunta, les recuerdo entonces que hagan el trabajo escrito. Les pasé la fecha ahí, son casi 2 semanas para hacerlo. Pueden incorporar todos estos conocimientos, que no sea muy largo. ¿Cuántas páginas más o menos? Yo les pediría que no exceda las 5 o 6. Depende, si pones muchos esquemas, te podés ir a más. Y
Yo después voy a hacer las actas y eso ya va a caer en enero, entonces hasta el año que viene no van a haber acreditados los créditos en su escolaridad o en sus Pero queda escolaridades. con fecha del 2023, igual. Sí, igual queda con fecha del 2023, exacto. Y después, los estudiantes que no son de grado, que son de posgrado, ahí van por otras actas de la escuela de graduados que ya me encargo yo después. Em, Les digo eso por cuestión administrativa. ¿Tá? Y bueno, cualquier cosa me contactan por Eva si hay alguna duda de lo que quieren escribir y eso. ¿Tá? Si no, por ahora damos por cerrado acá y igual la seguimos porque yo después a cada grupo con lo que escriban les voy a hacer una breve devolución, no tanto una corrección, pero sí una breve devolución de, de eso. Pero bueno, yo creo un poco de lo que ya hicieron, que lo hicieron bien. Lo que discutimos la otra vez y lo que discutimos ahora está todo, pero si es necesario les hago alguna devolución más, bueno, porque bueno, la gracia es aprender, ¿no? Bueno, les mando un abrazo, cuídense y nos estamos viendo. Gracias por Muchas todo. gracias. Hasta luego. Chao, Gracias, chau, chau. gracias. Chao. Gracias, Muchas Víctor. gracias, Gracias, preciosas Mariana. clases. Muchas gracias. Chao, Cuídense. chao. Ah, y Hasta gracias luego. Mariana que laburó ad Eso, honorem. gracias, Mariana. Listo. A mí me pagan. Listo. Este, bueno, No, me encanta. cuídense. Chau, chau. Chao, Chao, chao. Hasta chao. luego. Chau, chau.